¿Cuánta fama estás dispuesto a conseguir, sabiendo que te puede costar la vida? La industria musical está llena de luces, dinero, lujos y millones de seguidores. Pero también tiene un lado mucho más oscuro. Un rincón donde los acordes se mezclan con amenazas, las letras con códigos, y los aplausos con disparos. Un terreno peligroso donde, más allá del escenario, hay pactos, silenciosos y sangre. Este video no es sobre simples rumores. Es un viaje profundo y perturbador a través de un iceberg. Un formato en el que iremos descendiendo desde la superficie, lo que muchos conocen, hasta lo más oculto, lo que pocos se atreven siquiera a mencionar. Aquí no hablaremos solo de letras de corridos tumbados o raperos con estética callejera. Vamos a hablar de artistas que han estado realmente cerca del narco. Algunos por decisión propia, otros por necesidad, y otros porque no les quedaba otra salida. La relación entre el narco y la música no es nueva. Lleva décadas presente. Desde los años 80 y 90 con los primeros narcocorridos, hasta los reggaetoneros contemporáneos que aparecen en fiestas privadas de capos en mansiones blindadas. Hay quienes dicen que es solo marketing, que es pura narrativa, pero también hay casos documentados, artistas perseguidos, y otros que terminaron muertos. Y sí, algunos de los nombres que vas a escuchar en este video aún llenan estadios. A lo largo de los 5 niveles de este iceberg, vamos a explorar desde lo evidente hasta lo perturbador. Desde los artistas que hacen referencias abiertas al narco en sus canciones, hasta aquellos que han sido señalados por el FBI, o que terminaron en ataúdes tras presentarse en zonas de conflicto. Algunos están vivos. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Verás como muchos iniciaron sin saber dónde se estaban metiendo. Otros sabían perfectamente con quién estaban haciendo tratos. Y algunos, simplemente, nunca tuvieron opción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una verdad incómoda. Y está mucho más cerca de lo que imaginas. Nivel 1, fama y sospecha. En la superficie del iceberg están los nombres que más suenan en plataformas digitales, entrevistas, premiaciones y redes sociales. Artistas que dominan la escena, pero que también arrastran consigo una carga de rumores, símbolos ocultos y decisiones extrañas que han hecho que más de uno los mire con sospecha. Este nivel es la introducción perfecta. Aquí todo parece normal, hasta que conectas los puntos. Empezamos con Peso Pluma, una figura que revolucionó el regional mexicano. Su voz, su estética millennial y su sonido híbrido lo catapultaron al éxito internacional. Sin embargo, sus letras están cargadas de referencias directas e indirectas al narcotráfico. Menciona nombres clave, usa apodos reconocibles y habla abiertamente de armas, dinero y jerarquías criminales. Muchos dicen que solo canta lo que la calle vive. Pero cuando en Tijuana apareció una narcomanta que advertía que lo iban a matar si se presentaba en la ciudad, la narrativa cambió. Ya no era un personaje de ficción, sino un blanco real. ¿Y qué decir de su vinculación con la facción de los Chapitos en los Volantes de Culiacán como un colaborador directo? Lo que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿es víctima de su éxito mensajero encubierto? Gerardo Ortiz ha vivido años bajo la lupa. Su discografía incluye letras cargadas de venganza, crimen y poder, con un enfoque visual cinematográfico que ha cruzado varias líneas. Es bien sabido que le ha dedicado por lo menos un corrido a cada organización criminal en México. Sin embargo, recientemente se vio vinculado en una polémica luego de que la promotora con la que trabajaba fuera vinculada con el cártel de las 4 letras y aceptando que en ocasiones llegó a cantarle a varios capos de la mafia. Lupillo Rivera, hermano de Jenny Rivera, ha estado en el centro de múltiples rumores durante décadas. Se ha dicho que fue contratado para cantar en fiestas privadas de capos, que ha recibido protección de ciertos grupos, y que su cercanía con ambientes pesados no es casualidad. En entrevistas, Lupillo ha declarado que canta para quien le paga y que no pregunta la procedencia de su audiencia. Esa neutralidad, en este contexto, ha sido interpretada por muchos como complicidad silenciosa. Aunque nunca ha sido acusado formalmente, su figura está cargada de misterio. Otro caso enigmático es el de Espinoza Paz, conocido por sus baladas románticas. A diferencia de los anteriores, no tiene letras violentas ni estética agresiva.
pero su desaparición repentina de los escenarios, justo cuando estaba en la cima de su carrera, levantó muchas cejas. En entrevistas posteriores insinuó que hubo presiones externas, amenazas y miedo real. Nunca dio nombres, pero muchos interpretaron que fue víctima de un entorno donde el talento no basta para mantenerse a salvo. Su historia representa a aquellos que, sin quererlo, terminan atrapados en redes invisibles. Este nivel también expone un fenómeno más sutil: la normalización. El público canta, baila y comparte canciones que exaltan la figura del narco como si fuera un superhéroe moderno. Aquí, en la parte más visible del iceberg, el peligro es elegante. Se esconde en trajes costosos, en autos blindados, en frases que solo entienden quienes saben. Es un juego de símbolos. Y en ese juego, hay artistas que llevan ventaja o que simplemente ya no pueden escapar. El narcotráfico ha entendido que no todo se resuelve con violencia. A veces, la influencia es más poderosa. Y si puedes infiltrar la cultura popular con tus códigos, tus nombres, tus narrativas, ya no necesitas armas. Solo necesitas una canción viral. Nivel 2, cercanías peligrosas. En este punto del iceberg, los vínculos ya no son insinuaciones o simples referencias líricas. Aquí aparecen las detenciones, los testimonios, los documentos legales, las fiestas privadas con invitados incómodos y los contratos que no se pueden rechazar. Es el nivel donde los artistas ya no solo cantan sobre el narco, lo han tocado, lo han visto, han trabajado quizás sin querer con él. Comenzamos con Larry Hernández, una figura explosiva del regional mexicano. En 2015, fue arrestado en Estados Unidos por cargos de secuestro y agresión. La causa: un show privado en Carolina del Sur donde presuntamente no le pagaron lo prometido. Según la acusación, Larry participó en retener al promotor y exigirle el dinero faltante con violencia. El concierto había sido contratado por personas vinculadas al narco, y aunque el cantante se defendió diciendo que solo estaba exigiendo lo suyo, el caso reveló algo inquietante. Estas presentaciones, aunque parezcan normales, pueden tener trasfondos oscuros. Fue liberado tras pagar fianza, pero su nombre quedó marcado. Además de que en un video publicado por la cuenta oficial del Chino Anthrax, se puede apreciar en un video amenizando una fiesta para el capo sinaloense, además de que en otros corridos se jacta de saber lo que canta, haciendo hincapié en la cercana relación con el mundo de la AMPA. Datos muestran cómo grupos musicales han sido utilizados como carnada o tapadera para operaciones del crimen organizado o incluso en sus videos musicales para mostrar su poder. Tal es el caso de la agrupación Los Hijos de Barrón, quienes en el corrido Surcando el Camino, tuvieron de invitado especial al famoso Chino Anthrax nuevamente, pues casi al inicio del corrido, sale el capo utilizando uno de sus aparatos consentidos, además de que durante el rodaje del video, aparecieron los jeeps del Chino y el Changuito Anthrax. Nivel 3, muertes, mensajes y misterio. En este nivel del iceberg, el silencio empieza a doler. Ya no se trata de contratos sospechosos o fiestas privadas. Aquí entramos en un terreno donde los artistas no solo convivieron con el narco, sino que terminaron pagando un precio altísimo. En este punto, muchos desaparecieron. Otros murieron. Y otros siguen vivos, pero cargando secretos que nunca podrán decir en voz alta. Uno de los casos más simbólicos y dolorosos es el de Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro. Su asesinato en 2006, a la salida de una presentación en Reynosa, fue más que una tragedia, fue un mensaje. En aquel concierto, Valentín interpretó la canción A mis enemigos, que muchos interpretan como una provocación directa al cártel del Golfo, justo en una zona donde ellos tenían control. Minutos después del show, su camioneta fue acribillada. Murió al instante junto con su representante. El video de su presentación y las investigaciones posteriores revelaron un patrón inquietante. Cantar lo que no debes, en el lugar equivocado, puede costarte la vida. Hasta hoy, su caso sigue siendo una advertencia viva para otros artistas del género. Lino Sánchez, pionero del narcocorrido moderno. Su vida fue una mezcla de música, armas y venganza. En uno de sus conciertos más famosos, en Culiacán, recibió una nota en el escenario, una amenaza de muerte.
Él la leyó, la dobló, la guardó en el bolsillo y siguió cantando. Esa noche fue asesinado. Su cuerpo apareció en un canal con señales de tortura. Se decía que había sido contratado por un grupo rival o que había ofendido al patrón equivocado. Lo cierto es que Chalino no era ajeno al mundo del narco. Tenía antecedentes por tráfico de personas, portaba armas y era considerado un ícono real de la calle. Su muerte no fue un caso aislado. Fue un símbolo de lo que pasa cuando el arte se cruza con la guerra. También tenemos el caso complejo y aún rodeado de misterio de Jenny Rivera. Su trágica muerte en un accidente aéreo en 2012 generó todo tipo de teorías. La versión oficial habla de un fallo técnico. Pero documentos del FBI, investigaciones periodísticas y filtraciones apuntan a que Jenny estaba bajo presión de grupos criminales. Se decía que había sido obligada a cantar para capos, que se negó a participar en eventos, y que incluso habría colaborado con autoridades. Su muerte, para muchos, fue una ejecución disfrazada. La desaparición de su avión, los cambios de última hora en el vuelo, la pérdida de pruebas, todo alimenta la sospecha. No hay pruebas concluyentes. Pero su historia representa a los artistas que, pese a estar en la cima, terminan rodeados por sombras más grandes que el éxito. No todos los que murieron estaban involucrados. Pero todos cruzaron una línea que quizás no sabían que existía. En este punto, la música se mezcla con la sangre. Y la fama se convierte en una diana. Nivel 4, pactos y favores ocultos. Uno de los vínculos más inquietantes es el que existe entre algunos capos y la industria musical. No es novedad que líderes criminales han fungido como patrocinadores de artistas. En lugar de esconderse, lo han hecho abiertamente, financiando videoclips, giras, producciones discográficas y hasta comprando estaciones de radio locales para impulsar ciertos corridos. Hay testimonios de artistas que fueron descubiertos en grabaciones agradeciendo directamente a capos por la oportunidad, e incluso canciones donde se incluye un saludo especial a ciertas personas con iniciales evidentes. Esos saludos no son simples guiños, son parte del trato. Los artistas deben componer y grabar canciones exclusivas que exaltan la figura de un jefe en particular. Pero el pago no siempre es dinero. A veces, el favor es la seguridad, el blindaje, o simplemente la autorización para moverse en ciertas regiones sin ser molestados. Es común escuchar que un artista trabaja con o está con cierto grupo. Eso significa que está bajo su protección, pero también que no puede cantar sobre el grupo contrario. Romper esa lealtad ha terminado, en más de una ocasión, en atentados. Managers y promotores también es crucial. Hay casos documentados de representantes que trabajan como enlaces entre los cárteles y los artistas. Son ellos quienes negocian los pagos, los contratos y los lugares donde se presentarán. Algunos incluso ayudan a lavar dinero a través de la venta de entradas, mercancía o supuestas giras que jamás se realizan. En estos entornos, el artista puede ni siquiera estar enterado de todo lo que ocurre a su nombre. Pero una vez que descubre la verdad, muchas veces ya es demasiado tarde para salir. Existe la figura del empresario cultural vinculado al narco. Personas que invierten grandes sumas de dinero en conciertos masivos, festivales o sellos discográficos. En muchos casos, estas inversiones sirven como fachada para mover capital ilícito. Cuando el negocio es rentable y los números cuadran, el artista piensa que todo es legítimo. Pero cuando los números no cuadran, alguien debe pagar y no siempre con dinero. De artistas que han recibido llamadas directas de miembros de cárteles, exigiendo que se presenten en fiestas privadas o dedicando canciones específicas. Rechazar esas peticiones no siempre es una opción. Incluso si el artista está en otro país, recibe amenazas a su equipo, a su familia, o cancelaciones súbitas de eventos por seguridad. En entrevistas anónimas, varios músicos han confesado que viven en constante tensión, sabiendo que están en deuda con alguien que nunca les perdonará un no. Uno de los aspectos menos comentados es el uso de la música como estrategia de propaganda interna. Algunos cárteles han financiado directamente la producción de álbumes enteros, diseñados para glorificar a su grupo, humillar a rivales, y mantener la moral de sus sicarios en alto. Estos discos se reparten en US, se viralizan en redes o circulan por Telegram. No se venden.
No buscan fama. Son parte de la guerra psicológica. Y hay artistas que, por voluntad o por miedo, aceptan formar parte. También hay casos de artistas que usan su fama para interceder por criminales, sirviendo como puente para negociaciones, transmisiones de mensajes o incluso movimientos financieros. Aunque no hay pruebas públicas contundentes, hay grabaciones filtradas de llamadas telefónicas, mensajes de voz y encuentros sospechosos en hoteles de lujo. El artista, en ese contexto, se vuelve más que un cantante. Se convierte en activo estratégico. Nivel 5, lo que el gobierno calla. Uno de los aspectos más impactantes de este nivel es el uso sistemático de la industria musical como instrumento de lavado de dinero. A través de disqueras fantasmas, conciertos ficticios y giras con ingresos inflados, millones de pesos y dólares han sido blanqueados ante los ojos de las autoridades. Existen reportes filtrados por la DEA donde se detallan operaciones de cárteles que, mediante la creación de sellos discográficos, han introducido capital ilegal en países como México, Colombia y Estados Unidos. Los artistas involucrados no siempre lo saben, pero al firmar con estas disqueras, se convierten en parte del engranaje. Más perturbador aún es el hecho de que en algunos casos, los artistas sí saben lo que están haciendo. Hay figuras que han fungido como testaferros. Prestan su nombre, sus plataformas, su fama, para facilitar operaciones ilegales. En documentos judiciales de Estados Unidos aparecen nombres de cantantes que han sido investigados por recibir pagos en efectivo, realizar movimientos bancarios irregulares, e incluso adquirir propiedades a nombre de capos. Muchos de esos casos fueron archivados o desaparecieron sin explicación. En este nivel también están los vídeos musicales usados como mensajes cifrados. Algunos clips contienen símbolos, colores o locaciones que tienen un significado específico dentro del mundo criminal. Hay escenas que parecen casuales. Un reloj con cierta hora, un número de matrícula, un apodo susurrado. Pero en realidad, son códigos dirigidos a enemigos, aliados o miembros internos. Existen casos donde el mismo gobierno ha utilizado a artistas como intermediarios. Les piden ir a ciertas zonas, cantar en ciertos eventos, usar su influencia para calmar ánimos en regiones calientes. En algunos momentos, han sido herramientas de contención social, figuras públicas utilizadas para evitar conflictos mayores. Pero también han sido usados para encubrir operaciones, para distraer la atención pública, o incluso para legitimar a ciertos personajes. También existen informes confidenciales que señalan pagos directos del narco a medios de comunicación para promover a ciertos artistas. En zonas del norte del país, estaciones de radio fueron compradas o cooptadas por cárteles para impulsar la carrera de músicos que eran sus voceros. El objetivo no era solo entretener, sino construir una narrativa, la del capo generoso, el patrón admirado, el hombre de honor que merece su propia canción. Así se crea mito. Y con el mito, se garantiza control. Pero lo más oscuro de este nivel es que casi nadie quiere hablar de ello. Periodistas que lo han intentado han recibido amenazas. Algunos han sido asesinados. Existen reportajes inconclusos, documentales cancelados, entrevistas borradas. Nadie quiere ser el próximo en la lista. Incluso los artistas que ya se alejaron de este mundo prefieren guardar silencio. Porque saben que hablar es morir. Hay artistas que están en libertad solo porque saben demasiado. Porque si cayeran, arrastrarían a políticos, policías, empresarios y otros músicos con ellos. Son intocables, no por talento, sino por los secretos que cargan. Y ese tipo de poder es el más peligroso. Conclusión: después de haber descendido por los 5 niveles de este iceberg, una cosa queda clara: la música y el narcotráfico están mucho más entrelazados de lo que parece. Desde la superficie de letras ambiguas hasta las profundidades de pactos secretos y operaciones encubiertas, este vínculo no es un accidente. Es parte de un sistema complejo que mezcla fama, dinero, miedo y poder. Y lo más inquietante no es que haya artistas relacionados con el narco. Lo verdaderamente perturbador es cómo normalizamos esa relación. Cómo celebramos letras violentas como si fueran solo entretenimiento. Cómo compartimos canciones sin pensar en lo que están diciendo.
¿Cómo aceptamos que un artista sea financiado, amenazado o desaparecido, sin hacer preguntas? Esto fue todo de mi parte. Recuerda que si el video te gustó, me apoyas mucho dejando tu like y compartiendo el video, y asimismo, date una vuelta por el canal porque estoy seguro que más de un video llamará tu atención. Un abrazo fuerte de tu compita Charlie y nos vemos la próxima semana, con un nuevo video.